pantalla. Hay muchas pantallas abiertas, pero aquí está, hermanos. Nada más díganme si se ve en la pantalla lo que estoy compartiendo. Se ve. Se ve. Perfecto, hermano. Gracias, Roy. Vamos a iniciar entonces y ya tenemos pantalla para compartir. Y vamos a iniciar, hermanos, una lección más sobre nombres. Hemos dicho que los tres elementos esenciales son nombres, verbos y objetos. Y hoy tenemos como tarea principal los nombres. Ya estuvimos trabajando con verbos en varios tiempos. Regresamos a los nombres ahora. De los nombres ya conocemos dos declinaciones, pero antes de ir a las dos declinaciones, voy a pedir a alguno de ustedes, quien lo tenga a la mano, que nos diga qué es un nombre. Si vamos a hablar de nombres en esta lección, primero metámonos a lo que son los nombres. Y esto está en la página 15 de su libro. Si quieren pueden leerlo directamente del libro. Página 15, hermanos. Alguien que lo lea, por favor. ¿Qué son los nombres? Si vamos a hablar de Son nombres, palabras, pastor. adelante, adelante, ¿sí? Gracias. 2.4 nombres. Los nombres son Adelante. palabras que se refieren a gentes o cosas. Por ejemplo, Juan, iglesia, bote, corazón, amor, etcétera. Algunos nombres son abstractos cuando se refieren a conceptos, verdad, acciones, lectura, características, tamaño, color, edad, u otros agrupamientos lógicos más bien que objetos concretos. Existen otras palabras, especialmente los adjetivos y participios, pueden funcionar como nombres y entonces son llamados sustantivos. Muy bien, hermanos. La semana pasada justamente hablamos de los adjetivos. Y cuando hablamos de los adjetivos dijimos que hay tres usos principales, tres características principales de los adjetivos, que puede ser una de ellas es como sustantivo, como predicativo o atributivo, y como atributivo, sustantivo y predicado. Son los tres usos de los adjetivos. Pero uno de los usos de los adjetivos justamente es como sustantivo, ¿no? Cuando decíamos la casa roja y estamos ante cinco casas y a alguien le preguntan cuál es la casa que más te gusta, dice la roja. Es un adjetivo, pero está siendo usado como sustantivo. Entonces, los sustantivos, los nombres son muy importantes y los nombres nos indican exactamente palabras, se refieren a gente, cosas y algunos nombres, como dijimos, son abstractos. Ahora, yo le pregunto a alguien de ustedes que quiera contestarlo y si tienen duda, hermanos, pueden ir a la página justamente, la página 14. ¿Cuáles son las declinaciones que ya aprendimos? Si vamos a hablar de nombres, muy bien, ya conocemos dos declinaciones. La primera está en la página 14 y la otra declinación que vimos se encuentra justamente en la página 23. Entonces, no quiero yo decirlo, quiero que alguno de ustedes nos digan cuáles son los, los sustantivos, los nombres a los que me refiero, ¿no? ¿Se refiere a la primera declinación y la segunda declinación? Exactamente, hermanos. Y la primera declinación, ¿cómo la conocemos nosotros en español? Femenino. Femenino. Entonces tenemos ya que conocemos dos declinaciones. La primera declinación femenino y la segunda declinación que está en la página 23. La segunda declinación, ¿a qué género se refiere? Alguien de Al ustedes también que masculino. nos lo diga. Masculino y neutro. Masculino y neutro. Entonces, hermanos, ya conocemos nombres de la primera declinación masculinos, aprendimos vocabulario de la primera declinación, conocemos nombre de la segunda declinación, ya aprendimos vocabulario femeninos, aprendimos vocabulario neutro. Entonces, la clase de hoy, la lección de hoy tiene por título Nombres de la tercera declinación. Entonces, alguien diría, oiga, hermano, pero si nada más hay el masculino, el femenino y el neutro, entonces, ¿cuáles son los nombres
de la tercera declinación. Y quiero decirles que los nombres de la tercera declinación o la tercera declinación es otro patrón de terminaciones que los nombres en griego utilizan para formar, ya dijimos, el caso y las terminaciones de número. O sea, si yo digo rojo, no es lo mismo que rojos, roja o rojas. Entonces, y no digo, si yo digo la casa es roja y la casa la tengo como el objeto, entonces no es lo mismo el objeto, que es el que recibe la acción, a que, por ejemplo, si yo digo Juan entregó rápido su tarea. Juan es el sujeto, es un nombre propio, pero es el sujeto, es el que ejecuta la acción. Entonces, cuando hablamos de la tercera declinación, es otro patrón de terminaciones. Entonces, ese patrón de terminaciones va a tener las mismas características que ya conocemos. O sea, la ventaja que tenemos al entrar a la tercera declinación es que ustedes ya conocen la primera y la segunda. Entonces, los nombres de la tercera declinación son otra vez terminaciones, son patrón de terminaciones de los nombres en griego y que de acuerdo a su terminación podemos saber el caso y podemos saber el número también. Entonces podemos saber el caso y el número de los nombres de la tercera declinación, igualito como ya aprendimos en la primera y segunda declinación. Pero la única diferencia, hermanos, o la diferencia importante es que los nombres de la tercera declinación, los nombres pueden ser masculinos, pueden ser femeninos y pueden ser neutros. Entonces, la característica de estos nombres es que no siguen el patrón que ya conocemos de la primera y segunda declinación. Entonces, es un patrón de terminaciones simplemente. Eh, Y lo más interesante es que el grupo más grande de los nombres de la tercera declinación son neutros. Entonces, aunque hay nombres masculinos y femeninos, lo más importante es entender y memorizar las terminaciones de los neutros, porque es el grupo más grande de los nombres de la tercera declinación. Entonces alguien diría, oiga hermano, pero entonces si un nombre de la tercera declinación puede ser masculino, femenino, neutro, ¿cómo puedo saber a qué género corresponde si estoy leyendo el Nuevo Testamento? Bueno, hermanos, otra vez llegaría a lo mismo por el artículo, número uno. Número dos, si no tenemos el artículo, podemos ir al diccionario y el diccionario siempre nos dice, así como estoy mostrando en la pantalla, la primera palabra de nuestro vocabulario de hoy, por ejemplo, es una palabra de la tercera declinación, ayón, ayonos, y dice ayón, ayón, tú, ayonos. Entonces, yo puedo saber, número uno, si es masculino, femenino, neutro, por el artículo también. Si no tengo el artículo, voy al diccionario y el diccionario me va a decir el artículo. Por ejemplo, aquí hay otra, hon aionios. O sea, aquí perdón, aquí es, perdón, me confundí un momento, hermanos. Aquí es aionios, aionion. Aquí es un adjetivo. Entonces tenemos el adjetivo. El nombre, por ejemplo, esposo, o aner, o andros. Ahorita voy a explicar por qué nos están dando dos terminaciones. El femenino, por ejemplo, heguné, hegunaikos. En griego moderno dirían heginé, heginaikos. Un neutro, to, onoma, to, onómatos. Entonces, resumiendo ahorita, quiero hacerlo lo más sencillo posible, esto de los nombres de la tercera declinación. Lo más sencillo es que son nombres también, como los que ya conocemos, primera, segunda declinación. La diferencia son dos. Una, que estos de la tercera declinación pueden ser masculino, femenino o neutro. No cambian una vez que sabemos que es heguné, ya no cambia. O sea, ya siempre va a ser femenino, pero es de la tercera declinación, no es de la segunda. Y entonces la tercera declinación lo que me está diciendo es que sus terminaciones van a ser diferentes. Es la única diferencia. O sea, ya sabíamos que las terminaciones del femenino ten, entonces ten ya no va a ser ahora esas terminaciones,
sino que va a tener unas terminaciones diferentes. Esa es la cosa importante de la clase de hoy. O sea, lo estoy tratando de resumir de la manera más sencilla ahorita y entrar ahorita tanto en la morfología, cuando veamos la morfología, entonces cómo se construye esto, cuáles son las terminaciones, eso lo vemos con calma ahorita. Lo importante al inicio de la clase de hoy, ustedes entiendan el concepto. Tercera declinación son nombres cuyos patrones, determinaciones, son diferentes a los que ya aprendimos de la primera, segunda declinación. Entonces, y que el número más grande de ellos es el neutro. Entonces, vamos a entrar y vamos a ver en un solo versículo, hermanos. En un solo versículo tenemos 4 nombres y es el versículo de Juan 3:35. Les voy a pedir que por favor repitan conmigo Juan 3:35. Jopater agapá, Jopater agapá, ton huyón. ton huyón, O sea, el padre agapá ama, ton huyón al hijo. Caí panta dedoken, ahí pantan kenoten, dedoken. Es una deno, delta, sí, dedoken. En tejeirí autú. En Tejeiri Autú. Muy bien, lo voy a leer más rápido. Jopater agapaton junio, huyon. Agapa, sí, ton huyon. Alguien que lo repita. Jopater agapaton huyon. Jopater agapá, ton huyon, Caí panta dedoken. ahí pantan En tejeirí autú. en tejería Autú. Miren, vamos a ver las palabras que estamos utilizando. Y vamos a ver los nombres. Por eso digo que en una oración los nombres son muy importantes, hermanos. En todo esta parte del versículo 35 de Juan 3, tenemos 4 nombres en una sola frase, una sola oración. Y dice, Jopater agapa ton uyun, el padre ama al hijo. Y tenemos aquí, hermanos, si ustedes observan, porque ya eso ya lo conocemos, ¿no? Cuando vemos el artículo Jopater, decimos, no me queda duda, aquí sí tengo el artículo, yo sé que es masculino, Jopater, el padre, Agapa, ama, ya sabemos agapao, y luego tonjuyón, y ya sabemos que este es el acusativo, ton, ¿se acuerdan? Entonces, ton es el artículo. Ah, alguien tiene su micrófono, si por favor nos ayuda a apagarlo, su micrófono prendido. Entonces, tonjuyón, hermanos, estamos en el caso acusativo, tonjuyón. Entonces, tenemos aquí en esta primera parte, Jopater, el padre, ama al hijo. Tenemos el nominativo y tenemos el acusativo. Jopater agapa tonjuyón. Entonces, tenemos aquí un nombre de la tercera declinación. Pater es tercera declinación. Porque alguien diría, oye hermano, pero si ya aprendimos que antropos termina en omicron sigma, este no es de la segunda declinación, esa es tercera declinación, termina en eta ro. Jopater, agapa. Ton Huyon, sí, ya lo conocíamos, ¿no? Jojuyos, jotuto, ton Huyón. Está en caso acusativo. Entonces, por el artículo rápido sabemos que este es el nominativo, sabemos que este es el acusativo. Entonces, el padre es el que genera la acción, agapá, ama, el verbo, y el que recibe la acción es ton Huyón, está en caso acusativo. Luego dice, caí panta de doken, y todas las cosas, pantas es todas las cosas, de doken ha entregado. No recuerdo si ya estudiamos el perfecto, pero es el tiempo perfecto, ha entregado. En te heiri autú. En, y ya conocemos este artículo, hermanos, ¿se acuerdan? Get es teten, nominativo, genitivo, dativo y acusativo.
Entonces, ten, este es un dativo en te y luego dice heiri. Entonces, aquí tenemos un femenino, sabemos que heiri es femenino, y este lo tenemos en el caso dativo, en teheiri autu. Entonces, en su mano, en teheiri autu, en su mano. Entonces, este solo versículo nos dice que es importante entonces que pongamos atención a la lección de hoy que tiene que ver con los nombres de la tercera declinación. Ahora, todo el vocabulario tiene que ver con los nombres de la tercera declinación. Y vamos a ver que algunos nombres eh, están en masculino, otros en femenino y otros en neutro. Vámonos al vocabulario. Voy a pedirles que lo repitan conmigo. Ho, ayón, O, tú, ayón, tú, ayonos. tu, ayonos. Aquí tú, es, ayonos. ok. Tú- aquí este no es nombre, es adjetivo. Aionios, ayono, ayón, que significa eterno, ¿no? Aionios, ayón, Ayonio, ayono. ayón, eterno. Ahora sigue ho, aner, O Jo, ané, y el genitivo es andros. andros. Alguien diría, hermano, que yo ya sé que el genitivo del masculino es Omicron, Upsilon, Andrew debería ser, pero aquí dice Andros. Ahorita vamos a ver la morfología de los nombres de la tercera declinación. Luego el que sigue, hermanos, He, Gune, Que Hegun, gune. Guneikos. Unescos. Este es mujer, esposa. Entonces, He, Gune, y alguien diría He, Teste, debería ser Te, y entonces sería Te Gunaike, pero es Gunaikos, el femenino. Entonces, aquí estamos viendo las diferencias, vamos a verlo adelantito, entre los genitivos del masculino, el genitivo del neutro. Ahora, en el caso del neutro, ¿se acuerdan que el neutro, cuando hablamos del genitivo y hablamos del dativo, las terminaciones del neutro masculino y neutro son iguales, ¿no? Aquí tenemos andros, onomatos, o sea, tienen la misma terminación, onómatos. Entonces aquí tenemos un neutro, to onoma, To, to, onoma, onómatos. onómato, onomatos. Y esto significa entonces nombre. De ahí viene la palabra onomástico. Neuma, to neuma. 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 Ahora, ¿por qué estoy enfatizando el artículo, hermanos? Cuando aprendan este vocabulario, apréndanse el artículo. Entonces ya cuando ustedes escuchen neuma, esto neuma, yo me lo aprendí el vocabulario, entonces es un neutro. Y entonces, ¿cuál es el genitivo de ese neutro? Aquí empieza la diferencia de los nombres de la tercera declinación. Hoy te voy a explicar por qué. Entonces, neúmatos, ese es el genitivo, neuma, neúmatos. En todos los nombres de la tercera declinación, entonces tenemos el nominativo y el genitivo en el vocabulario. Es lo que hay que aprender. Ayón, ayonos. Aner, andros. Gune, gunaikos. Onoma, onómatos. Neuma, neúmatos. Y neumatos es espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Puede ser neuma, el espíritu, o simplemente, o viento también. Aquí viene otro nombre de la tercera declinación. Pus, hopus, podos. ¿Repitan? Opus podos. Todos. Muy bien. Y esto significa pie. De ahí viene la palabra podólogo. Esta palabra es fácil de memorizar. Nada más con que se acuerden de podólogo, ya saben que se refiere a pie. Luego, podolo, la palabra que sigue, hermanos, repítanla también. Sarg, sarc, sarcos. Que sarx. hersar, harcos, Muy bien, y aquí significa esto carne. Sarg. Y ya sabemos que es femenino por el artículo, ¿no? Porque, repito, los nombres de la tercera declinación pueden ser femenino, masculino o neutro. Aquí tenemos otro nombre de la tercera declinación. Soma. Soma.
Soma. Sómatos. Tómatos. Esto significa cuerpo. De ahí viene la palabra psicosomático. Enfermedades psicosomáticas, psicológicas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Luego, fotos. Fotos. Esta palabra es bien importante en Primera de Juan, cuando hablamos que el que está en luz, el que anda en luz, entonces en él no hay tinieblas. Entonces la palabra fos se usa no sé cuántas veces en Primera de Juan. Fos y fotos. Y es un neutro. Fos y Uf. fotos es el neutro. Y significa luz. Ahí viene la palabra fotografía, fotografía. Más bien la palabra fotografía se deriva de fotos. La última palabra de nuestro vocabulario de esta lección es heir, heiros. Heiros. Es ahí. Heiros. Esto significa mano, mano. Heiros. De ahí viene la palabra quiropráctico también. Entonces, voy a leer de corrido el vocabulario. Repítanlo conmigo, por favor, ¿no? Ayón, ayonos. Ayón, ayona. Ayonios. Aionios. Muy bien, me faltó decir el artículo, ¿no? No, ahí no hay artículo, ese es adjetivo, dijimos, ¿no? La que sigue es aner, andros. Andros. Gunaikos. He, Gunaikos. Onómatos. to, onoma, onomos. Neumátos. To, neuma, neumatos. Podos. Opus. Us, todos. Sarcos. Sómatos. To, tom, tomatos. Fotos. To, fotos. Heiros. He, heiros. Muy bien, hermanos. Bueno, este es el vocabulario. Aprendiéndonos el vocabulario de la lección de hoy, entramos de lleno a los nombres de la tercera declinación. Entonces, vamos a ver ahorita cuáles son las características. Tenemos dos paradigmas a memorizar de los nombres de la tercera declinación. Obviamente ya dije que el más importante son los neutros. Entonces es importante que este paradigma de los neutros, ustedes lo dominen, hermanos. Dominando este paradigma, cuando vean ustedes un nombre de tercera declinación en el Nuevo Testamento, rápido van a saber si están hablando del nominativo, del genitivo, del dativo o del acusativo. Y si están hablando de un singular, plural, ya sea nominativo, genitivo, dativo o acusativo, dicen, ese es acusativo, puede ser acusativo o nominativo plural. ¿Por qué, hermanos? Porque otra vez les digo, memorizando el nominativo, neuma, es el mismito que el acusativo, neuma, en el plural. Neumata, es el mismo que el acusativo del plural. Entonces, nominativo y acusativo son iguales tanto en el singular como en el plural. Entonces, eso nos ayuda a la memorización. Entonces, memorizando bien el singular, ya tenemos memorizando bien el nominativo, singular y plural, ya tenemos memorizado el acusativo, singular y el acusativo plural. Y luego, algo bien importante, cuando tenemos el dativo, tenemos una iota que nos dice que es un dativo neumati, neumasin en el plural. Entonces, esta iota en los nombres de la tercera declinación es una clave para saber que estamos hablando de un dativo. Y ya nos restaría nada más mencionar que el genitivo es tu neumatos. Y aquí pudiera haber una confusión, porque alguien diría neumátos. Este se parece al nominativo de la segunda declinación masculino. Pero no, hermanos,
Por el artículo y por nuestro diccionario sabemos que estamos hablando de un nombre de la tercera declinación. Es la única cosa en la que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, en los ejercicios de práctica van a tener alguno de estos nombres, así como les estoy mencionando, para que ustedes distingan si realmente es segunda declinación, si es nominativo de la segunda declinación o si es genitivo de la tercera declinación. Esto lo van a practicar con los ejercicios. Entonces, lo importante en los ejercicios es la práctica. Voy a repetir estos paradigmas. Repítanlo después de mí, por favor, ¿no? Y el significado es, antes de que lo repitan, toneuma es el espíritu, es lo mismita la traducción que en los primera y segunda declinación. Tu neumatos del espíritu es genitivo. To neumati, para el espíritu. O sea, las traducciones son las mismas que ya conocemos. Por eso decía que conociendo bien primera y segunda declinación, entramos rápido a la tercera declinación. To neuma es el espíritu, se traduce igual que el nominativo. En el caso del plural, hermanos, taneumata es el plural, los espíritus. Ton neumaton, de los espíritus, es genitivo. Tois neumasin, para los espíritus. Ta neumata, los espíritus. Entonces, aquí tenemos ya los nombres de la tercera declinación. Tenemos el paradigma de los nombres de la tercera declinación neutros. Y repito, es el que más se utiliza. Ahora sí repitan después de mí, por favor, ¿no? To neuma, To neuma. tu neumatos, Tu neumatos. Neumatos. to neumati, To To neumati. neumati. to neuma. To neuma. Todos los demás que están en su casa, que no prenden el micrófono, también repítanlo, hermanos, porque necesitan ustedes conocer la pronunciación, ¿no? La que sigue, vámonos al plural, hermanos. Ta neumata, Ta A neumata. ton neumaton, Ton To neumaton. neumaton. tois neumasin, Tois Tois neumasin. neumasi. ta neumata. Ta Ta neumata. neumata. Muy bien. Entonces, estos son los neutros, los paradigmas, los nombres de la tercera declinación en neutro. Vámonos al otro que es el masculino, que también es el que se utiliza menos que el neutro, pero también se utiliza. Y vamos a ver ahorita cómo tiene sus terminaciones en los diferentes casos, en nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Por ejemplo, aquí alguien diría por el artículo, hotutotón, es lo mismito que ya sabemos. Hoi tonto istus, ya lo conocemos eso, ya dominamos los artículos de la segunda declinación masculino, lo mismo que aquí dije en el neutro. Totutoto, ta tontoísta, son los mismitos artículos de la segunda declinación neutro. Entonces, lo que está cambiando son las terminaciones del nombre. Y esas terminaciones, como dije, la iota nos está diciendo aquí también, fíjense, la iota, el dativo de los tercera declinación, toandri, tois andrasin, igual que en el neutro, la iota nos dice que es un nombre de la tercera declinación y es dativo. Y lo que es diferente son las otras terminaciones. Vamos a las otras terminaciones, hermanos. Voy a irlo repitiendo, voy a decirlos primero y después voy a pedirles que lo repitan. Joaner es el hombre. Tu andros, del hombre, es el genitivo. To andri, para el hombre, para el hombre. Ton andra, el hombre. Joi andres, los hombres. Ton andrón, de los hombres. Tois andrasin, para los hombres. Tus andras, los hombres. Ahora sí, por favor, repitan después de mí, hermanos. Jo aner, O O aner. O ane. tu andros. tu Tu Andros. andros. To andri, to To An- andri. ton andra,
Tom, Tom, Andra, Andra, Joí, Andrés. Oí, Hoy, Hoy, Andrés, Andra, Ton, Andrón. Tom, Ton, Tom, Andrón, Andrón, Toís, Andrasin. Tois, Toy, Andrasin, Andra, Tus, Andras. tú, Tus, tú, Andras. Andras. Muy bien. Vámonos ahora, paradigmas a reconocer. ¿Por qué a reconocer, hermanos? Aunque esto no lo tenemos en el curso para memorizarlo, es importante que ustedes puedan reconocer estos paradigmas. Y aquí tenemos uno a reconocer que es el femenino, porque dijeron, ya me enseñaron el masculino, me enseñaron el neutro. Primero el neutro, que es el que más existe, después el masculino, pero aunque son poquitos, alguien diría, hermanos, es que a mí no me enseñaron la declinación de los femeninos, de los nombres de la tercera declinación. Bueno, pues aquí están, hermanos. Aquí están estos nombres que también hay que reconocer. Entonces, aquí dice G. Guné, la mujer. Tes Gunaikos, de la mujer. Te Gunaiki, A para la mujer. Ten Gunaika, la mujer. Jai Gunaiques, las mujeres. Ton Gunaikon, de las mujeres. Taís Gunaitzin, A para las mujeres. Tas Gunaicas, las mujeres. Entonces, ahora sí, repitan después de mí, por favor, ¿no? He Guné, He, Gune, Gune, Tes Gunaikos, Es Tes, Gunaiko, Tes, Naikos, Naikos, Te Gunaiki, Te Te, Te, Gunaiki, Ten Gunaika, Ten, Ten, Gunai, Gunaika, Jai Gunaiques, Ahí, Jai, Gunai, Gunaikes, Ton Gunaikon, Ton, Ton, Naikon, Naikon, Taís Gunaixin, Ahí, Tais, Gunai, Gunaiksi, Tas Gunaicas. Tas, Tas, Gunai, Gunaikas. Muy bien. Vamos a ver ahorita algunas características ahorita en morfología, cómo están esas terminaciones, y con una tablita muy sencilla, ahí se resumen todo lo que hemos estado diciendo ahorita. Ustedes dirían, bueno, pero hermano, ya resuma lo más sencillo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver de una manera más sencilla, ¿no? Aquí hay otro paradigma que se utiliza mucho, como dije hace rato, es un neutro, tiene que ver con la luz, Fos es luz, la luz, tofos, y es importante que conozcamos todas las declinaciones de este nombre, que es un nombre de la tercera declinación neutro. Es tercera declinación neutro. Entonces, voy a decirlos y después ustedes lo repiten. Tofos es la luz. Tu fotos de la luz, otra vez es un genitivo. To poti, A para la luz. To pos, la luz. Nominativo y acusativo tienen la misma terminación. Tenemos un neutro. Entonces, nominativo tofos es igualito que el acusativo tofos. Y tenemos la iota también. Ah, esa iota de la tercera declinación es un dativo. Luego viene el plural. Ta, fota, las luces. Ton, foton, es genitivo de las luces. Tois, fosin, A para las luces. Ta, fota, las luces. Y otra vez, hermanos, nominativo ta, fota, igualito que el acusativo ta, fota, la traducción es la misma, aunque cuando lo usamos como nominativo, tiene que ver con el sujeto, el que genera la acción, y acusativo, el que recibe la acción o el objeto. Entonces tenemos aquí que el nominativo singular es igual que el nominativo plural, perdón, el nominativo singular y plural son iguales que el acusativo singular y plural. O sea, tofos, tofos, tafota, tafota. Ahora sí repitan después de mí, por favor, ¿no? Tofos, Tofos, toi, tu, fotos, tú, Otos,
To, poti. To, foti. To, pos. To, pot. Ta, fota. Ta, pota. Ton, foton. Ton, potom. Tois, fosin. Toi, osin. Ta, fota. Ta, fota. Muy bien, hermanos. Entonces, tenemos aquí los ya en unas 4 tablas resumidos. Por una parte, 2 paradigmas a memorizar que es importante, neutro y masculino. Y tenemos 2 paradigmas que nos van a ser muy útiles. ¿Cuáles son los paradigmas del femenino y cuáles son las del neutro, de un neutro que se usa mucho, que es el de la luz? Entonces, tenemos aquí ya los paradigmas a reconocer. Entonces, vámonos ahora sí a la morfología. Como les decía, algo importante de este texto es que siempre nos habla de morfología y nos dice, bueno, a ver, ya dijimos la teoría, pero ¿cómo se estructura? ¿Cómo se compone? Entonces, en primer lugar, la tercera declinación es otro patrón de terminaciones que los nombres en griego usan. O sea, los nombres en griego tienen una terminación para el nominativo, para el genitivo y para el nominativo singular y nominativo plural. Entonces, son las terminaciones de los nombres. Esa es la tercera declinación. Es un patrón de terminaciones de los nombres en griego. Y de acuerdo a su terminación, sabemos el caso y el número. Ya lo dije esto también, el grupo más grande de los nombres de la tercera declinación son neutros. Pero los nombres de esta declinación, también ya lo dije, tercera declinación pueden ser de cualquier género. Y eso lo vimos ya en el vocabulario. O sea, pueden ser masculino, pueden ser femenino, puede ser neutro. Así que lo que tenemos que hacer es memorizar el género de cada palabra de vocabulario junto con su significado. Entonces, esta vez, al memorizar el vocabulario, vamos a memorizar, ahorita voy a explicar 3 cosas. Primero vamos a memorizar el artículo, vamos a memorizar el nominativo y el genitivo. Ahorita voy a explicar por qué el genitivo. Miren, el género de los nombres de la tercera declinación puede ser comprobado a partir del género del artículo provisto en las secciones del vocabulario. Ahora, son 2 formas de reconocer los nombres de la tercera declinación. O sea, a partir del artículo, lo más sencillo, también pueden recordar la forma del genitivo singular y cómo se explica a continuación. ¿Por qué es importante memorizar el genitivo singular? Ahorita lo voy a decir. La primera cosa a observar en los paradigmas es que al igual que en los nombres neutros de todas las declinaciones de nombres en griego, las formas de nominativo y acusativo son idénticas. Esto ya lo vimos también en el neutro, ¿no? Ahora, en la siguiente tabla, fíjense, observen que el dativo plural usa la nu movible, ya la mencionamos, tal y como se encuentra en algunas formas verbales. Finalmente, todos los nombres de la tercera declinación usan terminaciones similares. Eso es lo que nos facilita el conocer también si es de la tercera declinación sus terminaciones que son similares, que se agregan al tronco de los nombres y se agregan de esta manera. Miren, aquí está el resumen. En el caso del neutro, se agrega una sigma, a veces no se agrega, por eso tiene una rayita aquí. En el caso del plural neutro, al igual que tategna, que era el plural de un nombre de la segunda declinación neutro, tategna, entonces tenemos el plural como alfa. Aquí tenemos Omicron sigma en el genitivo y la Omicron nu que siempre hemos estado utilizando en el plural, otra vez la volvemos a tener aquí en los nombres de la tercera declinación. Omega nu, perdón, dije Omicron, es Omega nu, que es una Omicron larga. En el singular tenemos la sigma y nada en ecuaciones y normalmente tenemos epsilon sigma, Omega nu. Y lo que es interesante del dativo es que tenemos la iota en el singular neutro y la iota en el masculino y femenino neutro. Por eso dije que viendo la iota ya decimos, ah, pues muy facilito, ese sí es, o es neutro, o es masculino, o es femenino, pero es dativo.
O sea, no sabemos cuál, pero sabemos que es dativo. Y si tenemos una sigma iota, más fácil. Eso ya lo sabemos que es plural. Y sabemos que puede ser plural neutro o plural masculino y femenino. O sea, esos detalles tan sencillos nos ayudan rápido a reconocer el caso de los nombres de la tercera declinación. Esta tabla hay que memorizarla, hermanos, porque esta tabla, repito, es la clave para rápidamente identificarlos. Ahora, vamos a ver por qué hay que memorizar los nombres en genitivo. Miren, al hablar de morfología, al hablar de troncos, ese es el punto a seguir ahorita, vamos a hablar de los troncos. Los nombres de la tercera declinación son diferentes de los nombres de la primera y segunda declinación en que sus troncos básicos, ese es el detalle, ese es el truco de los nombres de la tercera declinación. Sus troncos básicos no están en las formas nominativas. Y la razón de esto es porque estos nombres generalmente experimentan algún cambio en el nominativo singular y en el dativo plural, porque las terminaciones sigma y si, sigma iota, se agregan directamente al tronco sin la mediación de una vocal como en las otras formas. Entonces, aquí tenemos los ejemplos con caracteres importantes en negritas. Por ejemplo, neumat más sigma sería neumats y cambia a neuma. Neumatsi, que se podría pronunciar con cierta dificultad, pero ya a veces por la rapidez de su pronunciación se comen la tau y realmente lo pronuncian como neumasi. En vez de decir neumatsi, para hacerlo rápido, neumasi. Andr, andr, cambia a andr y aner. Es más fácil, aner. O sea, en este caso no se le pone ninguna cosa adicional, simplemente tenemos el cambio aner. Andr, aquí si le queremos agregar la sigma iota, diría simplemente andrasí, andrasí. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Aquí se agregan una alfa y dice andrasí. Pero en cualquier forma, tener la sigma iota nos está diciendo que es un dativo plural. Gunay, sí, un plural también. Lo correcto sería agregarle la sigma iota directamente, sería gunaixi, y más fácil de pronunciar gunaixi, gunaixi. O sea, una capa más una sigma, que da la ji, sí. Fot, diríamos fots, fots. Lo más sencillo de pronunciar fots es fos, fos. Mucho más fácil para los niños, para todo mundo, pronunciar fos que fots. Entonces, sarx, sarj, y lo que siga después, ¿no? Pod, pods, y aquí es más fácil pronunciar pus. Ahora, debido a que la forma nominativa no les dan a ustedes el tronco del nombre, o sea, porque entonces la forma nominativa no nos está dando el tronco. Entonces, si memorizamos el genitivo, para cada nombre de la tercera declinación, los genitivos están ya en el vocabulario. Y para su información, los dativos plurales para ayon y geir, que son ayosim, gersim. Entonces, eso nos da una ventaja importante, hermanos, en esta situación. Ahora, el uso. ¿Cómo usamos los nombres de la tercera declinación? Los casos de los nombres de la tercera declinación funcionan igualito que con los nombres que ya aprendimos en las lecciones anteriores. De la misma manera, los nombres de la tercera declinación usan los artículos regulares. Esos artículos ya los conocemos en la primera y segunda declinación. Entonces, su uso funcionan igualito, hermanos. O sea, lo único que tenemos que saber es la terminación y ya sabemos si es nominativo, genitivo, dativo o acusativo. Y la otra cosa, los artículos nos van a decir todo. ¿Cuál es el caso? Y también nos van a decir si es una tercera declinación masculino, femenino o neutro. Entonces, y
también son modificados por las formas regulares del adjetivo. Así como los adjetivos coinciden con el nombre, también aquí decimos la casa roja, no decimos la casa rojo o la casa rojos, decimos la casa roja. Entonces también los adjetivos van a coincidir con los nombres de la tercera declinación. Por ejemplo, aquí tenemos un nombre de la tercera declinación. Ya dijimos que neumatos es el espíritu, y tu agion neumati, neumati. Entonces tenemos un dativo, to agion neumati, y esto significa a para el Espíritu Santo. Y ta neumata ponerá los malos espíritus. Tenemos ahí un adjetivo en plural y tenemos el nombre de la tercera declinación en plural. Entonces, ta ponerá, que son malos, y neumata, que es un nombre de la tercera declinación, y en este caso está en plural. Entonces, aquí vemos que lo que ya conocemos para los artículos, sobre todo, si dominamos perfectamente los casos de los artículos, cuando veamos el artículo junto con el nombre de la tercera declinación, podemos decir, en este caso, podríamos decir, es nominativo, es acusativo, ¿no? Porque los neutros son iguales, pero podemos saberlo por las terminaciones y los artículos. Y por último, hermanos, los acentos, porque siempre hablamos de los acentos, aunque y esto es importante para que ustedes sepan cómo están los acentos. Los acentos de los nombres de la tercera declinación son más impredecibles que los de la primera y segunda declinación. Los acentos en los nombres del patrón mu alfa, como en el caso de onoma y neuma y soma, y muchos otros a aprender, son sin embargo persistentes. Por ejemplo, onoma tiene el acento agudo, espíritu suave en la ómicron, neuma, un espíritu circunflejo en la upsilon, soma, un espíritu circunflejo en la omega. Son persistentes, igualito que ya conocimos con los nombres de la primera y segunda declinación. Entonces, esto es como un dato para ustedes, para que sepan en cuanto a los acentos. Y un patrón para acentuar la tercera declinación es que los nombres cuya forma de diccionario tiene una sílaba, que son monosilábicos, se acentúan en la última sílaba en todas las formas del genitivo y dativo. Hay excepciones, como es el caso de fos en el plural. Por ejemplo, las formas del genitivo y dativo de sarg, aquí está un ejemplo, son sarcos, con un acento en la ómicron, sarquí en la iota, sarcón en la omega y sarjín en la iota. En contraste, los acentos en las formas multisilábicas de los nombres como Aner y Guné se mueven de una manera impredecible. Entonces, hermanos, voy a dejar de compartir. Bueno, voy a los ejercicios. Aquí viene una tarea. En primer lugar, otra vez ponen a prueba si ya dominamos, si ya memorizamos nosotros los paradigmas. Si los memorizamos, podemos escribir de memoria las formas de sarg, soma y pus. Aquí vamos a probarnos si realmente ya conocemos los paradigmas de memoria, si realmente estamos ya dominando los nombres de la tercera declinación. Si lo hacemos, ya podemos escribir las declinaciones, todas las formas de estos tres nombres, sarg, soma y pus. Después viene aquí un ejercicio para que separemos las terminaciones del tronco y después analizar gramaticalmente y traducir cada nombre. Esto nos lleva otra vez a trabajar y a repasar y a poner en práctica lo que acabamos de decir. O sea, lo que dijimos, todo lo que dijimos aterriza en los ejercicios. La clase que ustedes tienen con su profesor, cada uno en los diferentes países, es una clase muy importante, no deben faltar, porque ahí es donde vemos justamente, ponemos en práctica
lo que acabamos de comentar. No es lo mismo decir la teoría, hermanos, que la clase. Yo la considero muy valiosa, la clase que tienen con ellos, porque es la clase práctica, hermanos. Ahí aterrizamos todo lo que estamos diciendo. Y luego aquí hay que encontrar nombres del mismo caso. O sea, tenemos que elegir si neumata, y acuérdense que el neutro puede ser nominativo o acusativo, y en fin. Entonces tenemos que identificar y luego ver si aquí hay un nominativo acusativo. Y esto nos ayuda a repasar los nombres de la primera, segunda y tercera declinación. Entonces, este ejercicio, como está aquí dulos, tenemos dulo, que es segunda declinación, cafalé, segunda declinación. Entonces, vamos a practicar los nombres de las tres declinaciones en un solo ejercicio. Y finalmente, hermanos, para ver lo práctico de lo que aprendimos, bueno, antes de eso, aquí tenemos que agregar a los nombres el artículo correcto. Ya ustedes conocen los artículos bien de la primera, segunda declinación, que son los que se van a utilizar ahora también para la tercera declinación. Primera, segunda, los artículos son los mismos en el nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Y nada más tienen que saber si la palabra es singular, si es femenino, neutro o masculino. Entonces, si aprendieron el vocabulario, rápido van a decir, este es femenino, este es masculino, este es neutro, y si está hablando de omega nu, ese es un genitivo plural. Entonces ya saben por ahí, ¿no? Entonces, y si tiene una iota, ese es un dativo, pero ahora no saben ustedes si es femenino, masculino o neutro. Entonces, si aprendieron el vocabulario en el caso de neumati, entonces ustedes van a saber cuál es el artículo que le corresponde. Este ejercicio es importante, hermanos, para dominar los artículos, las terminaciones de la tercera declinación. Son tareas, yo sé que este trabajo a veces puede tomarle varias horas de trabajo, hermanos. Realmente el aprender griego demanda tiempo. Hay unos que dicen, yo lo hago un día antes del examen. En griego no se puede, hermanos. Ustedes tienen que trabajar en la semana, poco a poco ir avanzando y se van a dar cuenta que dominan el vocabulario, número uno. O sea, la idea es repasar diario el vocabulario. Si lo repasan diario, al término del quinto día ya lo dominan perfectamente. Después, repasar los paradigmas de memoria. Si lo repasan diario, al final de la semana lo dominan. Y si dominan las dos cosas, entran a los ejercicios. Y los ejercicios los pueden hacer de memoria. Porque esto nos lleva a lo que nos interesa mucho, hermanos, que es aplicar esto en los textos bíblicos. Entonces, aquí tenemos otra vez 10 parte de 10 textos bíblicos. No están los textos completos, pero son parte de 10 textos bíblicos completos. Entonces, ahora se trata de, el número uno, como dice aquí, hacer el análisis gramatical de los verbos y los nombres. Eso es lo que vamos a hacer. Análisis gramatical de los verbos y nombres. Después traducir los pasajes. O sea, en esta etapa, hermanos, de aprendizaje de griego, al final del curso, cuando lleguemos a la lección 30, ya todos deben tener una habilidad de hacerlo automáticamente. Hacer automáticamente el análisis gramatical de verbos y nombres. ¿Y saben por qué es muy importante esto, hermanos? Porque en el curso que sigue, que ya tiene que ver con exégesis, tiene que ver con la sintaxis gramatical, entonces ya se da por sentado que todo esto se domina y entonces entramos se entra ya a lo que es ya un análisis más profundo, viendo las posibilidades de sintaxis gramatical. Pero entonces, para entrar a esa sintaxis, lo primero es dominar el análisis gramatical de verbos y nombres. O sea, al final deben hacerlo automáticamente ya. Ven una palabra, ese es auristo primero activo indicativo, primera de singular. Ese nombre es nombre de la tercera declinación, masculino nominativo singular. O sea, llegar a ese grado, hermanos, donde ya hagamos un análisis rápido y eso nos va a ayudar en la traducción. Entonces, tarea, analizar gramaticalmente. Este debe ser el reto de ustedes en esta semana. Poder analizar estos versículos bíblicos, estas porciones de los versículos bíblicos, sin recurrir al libro,
analizando los nombres y los verbos. Si lo hicieron, hemos dado un paso gigante en griego, hermanos. Creo que va a ser un reto muy importante. Entonces, dejo oportunidad de algunas preguntas. Casi me acabé el tiempo, hermanos. Pero si hay preguntas, con gusto las vemos, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, hermanos? A mí me llamó la atención que el examen de práctica de griego para entrar a la maestría, porque a uno de mis alumnos le dieron el examen de práctica para entrar a la maestría y traía varios ejemplos de nombres de la tercera declinación, como diciendo, a ver, primera y segunda dan por sentado que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero a ver, tercera, ¿cuántos alumnos conocen la tercera declinación, ¿no? Y le dije, mira, yo te voy a hacer otro examen de práctica, también le dije a mi alumno, y le puse casi puros ejemplos de la tercera declinación. Gracias a Dios, él pasó el examen a la primera y entró a la maestría. Dos de ellos, dos alumnos, ¿no? Entonces, me llamó la atención que pusieran esto, porque dicen, bueno, primera y segunda es pan comido, a ver si los alumnos conocen la tercera declinación, ¿no? Tiene su importancia esto, hermanos. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Esta tercera declinación nos va a ayudar a repasar la primera y segunda, no cabe duda también, porque entonces nos ayuda a pensar en la primera y en la segunda, y eso nos va a ayudar también. Pastor, Sí, hermano, adelante. bueno, por lo que estoy viendo, estos nombres de la tercera declinación, en los paradigmas, en el caso de los cuatro que vimos, en todos los dativos terminan con iota. Sí, hermano. Eso es una diferencia como para diferenciarlo, valga la redundancia, de la primera y segunda que no terminan en iota. Porque si uno diría ahí to, por ejemplo, neumató. Sí, mira, Eso es así, ¿verdad? sí, hermano, voy a volver a compartir pantalla. Al final de la lección de hoy, tengo aquí un resumen de las diferentes declinaciones. A ver si se está compartiendo o no, no sé si se compartió. A ver, otra vez voy a compartir. Ahí está, compartir, aquí está. Miren, tengo aquí un resumen. Tengo la terminación de la tercera declinación, ¿no? Sigma. Y tengo aquí, voy a hacerlo más pequeño para que se vea. A ver, ¿dónde está? Nombres de la tercera, segunda declinación. Ah, me faltó aquí, hermanos. No más puse las terminaciones, sí. Pensé que lo había puesto. O Ahí bueno, está la primera y segunda. sí, es primera y segunda. Nada más quería ver si estaba el bueno, no está, no lo tengo. Bueno, hermanos. Perdón, no sé la pregunta. Si la repites, por favor, iba a poner la tabla para Sí, que. sí, lo que estaba viendo es que en todos los dativos terminan en iota. Sí, hermano, es correcto. Singular y plural. Como decía, es una Sí. clave interesante esa para ¿Será poder. por la será por la iota suscrita que lleva el dativo? El dativo, exactamente, el dativo lleva una iota suscrita, y ya por eso sabemos que se trata de un dativo, ¿no? Y más aún se acentúa de esa manera. Miren, tengo una canción del verbo eimi, les dije que el verbo eimi es importante. Está en pantalla la letra de la canción, y la voy a poner ahorita para que la escuchen ustedes.
Y la tenemos de la siguiente manera, esta canción. Tenemos el presente indicativo. Empieza así, primera, segunda persona, tercera es singular. Amy, estin, esmen, eisin. Y luego lo hace en imperfecto. Emen, es en, emen, esan. Y luego, esomai, ese, estai, esómeta, es esontai. Ese es el presente de subjuntivo, pero los tiempos que ya conocen ustedes son presente, imperfecto y futuro. Nos falta aprender el subjuntivo. Entonces sería omen, osin. Voy a poner la canción, hermanos, para que la escuchen. Y entonces, la dejo en pantalla. Nada más tenía que dejar de compartir y compartir con audio, si no, no se va a escuchar. Déjenme volver a compartir. Y esta canción, me gustaría ponerla en internet, pero como tiene derechos de autor, por ese motivo no la pongo así al largo del conocimiento total, ¿no? Sí la comparto con ustedes en clase. Yo compré los discos, creo que ya ni existen los CDs, hermanos. Cuando lo compré era un CD, esos CDs, pero creo que todavía tienen derechos de autor, por eso es que no la comparto. Ahí voy a compartir otra. Voy a dejar de compartir y voy a compartir el audio y luego acá está. Ops. Compartir sonido, aquí está. Ahora nada más díganme si se ve la imagen. ¿Sí se ve la imagen? Sí, se ve. Ahora díganme si se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Ok, voy a poner la canción y voy a ir señalando con el cursor las palabras, ¿no? Esta les puede ayudar para memorizar. Amy, estin, esmen, eisin, emen, ein, emen, esan, esomai, estai, esometa, esontai, omen, osin, Amy, estin, esmen, eisin, emen, ein, emen, esan, esomai, estai, esometa, esontai, omen, osin. Me voy a poner una vez más, hermano. Amy, estin, esmen, eisin, emen, ein, emen, esan, esomai, estai, esometa, esontai, omen, osin, Amy, estin, esmen, eisin, emen, ein, emen, esan, esomai, estai, esometa, esontai, omen, osin. Lo que pediría, hermanos, es decir, para terminar la clase, que lo canten ustedes, aunque tengan el micrófono apagado, hermanos. Cántenlo para que puedan memorizar este verbo eimi. Y cántenlo todas las veces que puedan. Creo que es una forma práctica de memorizar la conjugación del verbo eimi. Es el verbo ser o estar. Eimi, yo soy. Ei, tú eres. Eisi, él es. Somos. Ustedes son, somos, son, ellos son, ¿no? Entonces, y el imperfecto, ¿verdad? Y el futuro, yo seré, tú serás, etcétera. Entonces, la forma de memorizarlo a través de una canción, el verbo imi. Es muy importante el verbo ser o estar. Voy a volver a ponerlo por último, pero pidiéndoles que lo canten ustedes ahí en sus casas, por favor, ¿no? Para terminar la clase.
mi estin, es men este esin, men es ein, men ete esan, esomai esse estai, esometa eseste esontai, o es omen ete osin, mi estin, es men este esin, men es ein, men ete esan, esomai esse estai, esometa eseste esontai, o es omen ete osin. Muy bien, hermanos. Pues vamos a concluir, hermanos, nuestra sesión. Yo pediré a mi hermano Andy que nos dirija en una palabra final de oración. Voy a pedirte, hermano, que ores también por mi salud. He tenido un dolor de ciática ya por 2 semanas y mañana me van a hacer una resonancia magnética para que los doctores tengan un mejor conocimiento de todo, ¿no? ¿Sí me escucha, profesor? Sí, sí, escucho. Sí. Oramos. Padre eterno, Dios todopoderoso, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, por la oportunidad que nos has dado en este día de la vida y de todas tus misericordias y bendiciones que nos han permitido llegar hasta esta hora, Señor. Gracias también por este tiempo que nos provees de esta clase de griego con el profesor Mercado, Señor. Sabemos que es de gran edificación para nosotros. Nos acercamos más al entendimiento de forma clara de tu palabra, Señor, a través del idioma que tú te placiste darnos para inspirar tu palabra escrita, Señor, y eso nos alegra a cada uno de los estudiantes al saber que estamos procurando ser mejores en el uso que damos, Señor, de las Sagradas Escrituras que tú nos has dado. Gracias por la vida del profesor, por el esfuerzo que él hace, Señor. Te pedimos también por su salud, para que tú puedas, según tus propósitos, Señor, permitir que él pueda recuperar su estado de salud, pueda salir bien los resultados que esté esperando, que vaya a hacerse los exámenes en el hospital, Señor. Dale sabiduría a los doctores que atenderán, Señor, al hermano, para que, Señor, según sea tu voluntad, podamos tenerle con bien y con energía y con fuerza, Señor. Bendice su vida, el esfuerzo que él hace. Te damos gracias, Señor, por este instrumento que tú has dado para que MINS pueda tener esta preparación académica, Señor. A los estudiantes aquí presentes también, por el esfuerzo que hacen, Señor, sigue fortaleciéndoles con tu Santo Espíritu para que puedan ir dando lo mejor de sí en cada clase, en cada examen, en cada práctica, Señor. Y que al final esto no sea un mero ejercicio académico para sus vidas, sino que implique el conocerte mejor a ti, que es el fin último, Señor, que como hijos tuyos deseamos. Gozarnos de ti y disfrutar de ti, Señor, es nuestro anhelo. Gracias por los directivos de MIN también. Y te pedimos, Señor, que nos guarde ahora que descansamos cada uno de nosotros y que según tu misericordia nos permitas ver un día más. En Cristo Jesús, tu Hijo, rogamos estas cosas. Amén. Amén.